todos y todas. Cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Gracias por asistir. Mi nombre es Juan Federico Pino. Me tocó el honor de moderar el panel uno que se llama Política, Historia y Relaciones Internacionales. Tenemos un panel de lujo compuesto por la profesora Mariceli Conelli del Colegio de México, el profesor Adrián Bonilla de Flaxo, Ecuador, Gloria Ardaya del Centro de Investigaciones Económico y Social de Bolivia y Sebastián Ruiz del Grupo Faro, Ecuador. Les voy a comentar brevemente las reglas de juego. Cada panelista va a tener un tiempo de 15 minutos. Yo les voy a avisar por medio de un letrero cuando les falte 5 para que puedan ir redondeando sus ideas. Adicionalmente, el público puede hacer preguntas. Las preguntas van a ser por escrito. Vamos a tener varias personas que nos van a estar ayudando. Les recomiendo, por favor, que vayan llevando las preguntas cuando vayan surgiendo. Generalmente siempre va a ser como un proceso de retroalimentación para poderlas ir clasificando. Eh, Dicho esto, le doy la bienvenida a la doctora Mariceli Conelli del Colegio de México. Eh, Ella nos va a presentar la ponencia América Latina en la política exterior de China 2013-2024. La profesora es investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con una larga experiencia en la enseñanza y estudio de la política exterior e historia moderna y contemporánea de China. Licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y doctora por Columbia University en Nueva York. Pionera en los estudios sobre la relación de China con América Latina, con un libro publicado en 1992 sobre el tema. Ha sido docente en varias universidades, como la Universidad de las Américas, Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras, y ha realizado múltiples instancias de investigación en China, Hong Kong y Taiwán. Doctora Mariceli, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, Quiero agradecer también a todos los organizadores de este foro internacional tan importante en donde podemos reunirnos y discutir todos estos temas que nos interesan a todos sobre la relación de China-América Latina. Y quiero agradecer especialmente al doctor Richard Salazar por la invitación a este foro. Y bueno, vamos a iniciar mi presentación, que es sobre la política exterior de China y cómo se inserta la política que sigue el gobierno chino hacia América Latina. Para poder entender qué lugar ocupa América Latina en la política exterior de China, nosotros tenemos que ver cuáles son esos principios que rigen la política exterior de China. Ha pasado por varios periodos y en cada uno de estos periodos lo que hemos estado viendo es cómo se va adaptando la misma política exterior de China a los proyectos que se tienen como país, a lo que se quiere hacer en cuanto al desarrollo económico, a las metas que se están fijando para realmente poder avanzar en todos los aspectos. En el periodo de Mao Zedong vemos que es principalmente la línea revolucionaria la que se va a seguir y va a marcar mucho la relación con América Latina. Después, cuando vemos que llega Deng Xiaoping al poder, que empieza con la reforma económica, van a ser otros los objetivos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que haya paz, que esa paz propicie el desarrollo económico y el avance de la reforma económica. Y cuando vemos que en la década de los 90, con Jiang Zemin, se sigue todavía esta política de Deng Xiaoping, es porque finalmente ellos se dan cuenta de que todavía China no es lo suficientemente fuerte como para cambiar esa línea de política exterior. Pero ya en el siglo XXI, con Hu Jintao, vemos que ya China se está proyectando como una potencia importante,
cómo está sobrepasando económicamente a países como Alemania, como Japón, y ya se está perfilando como uno de los países más importantes en el desarrollo internacional. ¿Y qué es lo que vamos a ver con Xi Jinping? Xi Jinping es el que está proyectando esa imagen de China de gran potencia. La necesidad de mostrar que China es un país diferente a las potencias que hemos tenido en el pasado. Y que China ahora lo que tiene es esa necesidad de mostrarle al mundo que se puede rejuvenecer, que puede renacer, que puede volver a ocupar ese lugar que ocupó durante varios periodos de los tiempos dinásticos, en donde China se consideraba la gran potencia del este de Asia, que ponía las reglas a los países que se encontraban girando a su alrededor. Y borrar todo lo que pasó durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, cuando las potencias como Gran Bretaña humillan a China y la hacen firmar tratados desiguales en donde China se da cuenta de que finalmente esa opresión de estos países, pues lo que único que hace es acabar con su sistema de relaciones internacionales que tenía basado en el sistema tributario y tiene que ajustarse a las nuevas reglas que imponen estas potencias. Entonces, bueno, ahora lo que quiere Xi Jinping es mostrar que China va a renacer, que China va a volver a ser el centro, pero asegurando que cuando esté arriba no va a comportarse como una potencia tradicional. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes de la política exterior de China? Xi Jinping dice que ha llegado una nueva en donde se están viendo cambios profundos, como él dice, no vistos en un siglo. Y cree que todavía China tiene una oportunidad de seguir trabajando para alcanzar ese lugar que quiere a nivel internacional. Ya desde Hu Jintao, ellos decían que China estaba en una oportunidad estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos decían que en 20 años China todavía podría tener un ambiente propicio para que se siguieran desarrollando las reformas económicas, para que pudiera China irse ajustando cada vez más a ese lugar que quería tener dentro del sistema internacional. Entonces vemos cómo Xi Jinping propone una serie de iniciativas que van a ser precisamente las que den la base a toda esta política, como la Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad, el nuevo tipo de relaciones internacionales, que es muy importante, porque aquí en este nuevo tipo de relaciones internacionales estamos viendo cómo China dice a Estados Unidos, ya vamos a tener una relación diferente, yo ya no me siento inferior a ti. Y por eso mismo, lo que hace Xi Jinping es llevar una política exterior muy, muy activa. Y él mismo se empieza a presentar como ese líder global, ese líder que China necesita para poder seguir expandiendo su poder a nivel internacional. Por eso mismo es que Xi sigue con esta línea, ¿no? De ser combativos, de defender los principios que tiene China y de lograr finalmente el delinear el medio ambiente externo, en vez de que China esté reaccionando a ese medio ambiente como había ocurrido en décadas pasadas. Y uno de sus grandes proyectos precisamente para poder lograr estos objetivos es el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con esta iniciativa de la Franja y la Ruta se promueven proyectos de infraestructura muy, muy importantes en diferentes regiones del mundo. Y además, con los órganos que quedan establecidos, como el Banco para la Construcción de Infraestructura,
se otorga financiamiento y para que se puedan lograr estos proyectos. Ahora, ¿cómo insertamos a América Latina en estos objetivos de la política exterior de China? China, no obstante que tiene esa idea de que va a ser la gran potencia, de que se está convirtiendo realmente en un país sumamente importante a nivel internacional, sigue con el mismo discurso de que China pertenece a los países del sur global. Acuérdense ustedes que en la época maoísta se hablaba de ese tercer mundo y China decía, nosotros somos parte de ese tercer mundo, pero no somos iguales a los demás países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trasfondo muy importante, nuestra revolución, nuestra lucha, el establecimiento de la República Popular China. Entonces, ellos se van constituyendo como dirigentes de primero el tercer mundo y después ya cuando se llama sur global. Entonces vemos cómo con esta política que sigue de cooperación con todos los países del sur, de sentirse el que promueve los intereses del sur global, ahí queda inserta también la política que sigue hacia China, perdón, hacia América Latina durante este periodo de Xi Jinping. Ahora, ¿qué es lo que hace China para poder mostrarle a los países de América Latina que realmente pueden contar con ella como un socio confiable? En primer lugar, lo que hace China es mostrar todo lo que ha logrado a nivel interno, la forma en que ha trabajado para desarrollar su economía, la forma en que ha trabajado para sacar de la pobreza a miles y miles de chinos. Y en base a eso dice, nosotros lo que queremos es que ustedes también hagan lo mismo, que China los apoye para poder seguir políticas que desarrollen sus economías y que logre verse ese desarrollo en la población. Y uno de los elementos más importantes de toda esta línea son las visitas de alto nivel. Para China es muy importante tener esa entrevista con los grandes líderes de América Latina y también de otros lugares, pero estamos hablando ahorita de América Latina, para poder discutir todo, para poder plantear qué es lo que quiere hacer China y para recibir precisamente las opiniones que tienen los otros líderes sobre lo que quiere hacer China. Y ahí es donde muchas veces pues se arreglan todos estos proyectos, ¿no? Que finalmente se van a llevar a cabo. China además se ha fijado en los organismos multilaterales de China, perdón, de América Latina. Por eso es que empezó a trabajar con este organismo de la CELAC y organiza el primer foro de China-CELAC. Y ahí vemos cómo China empieza a proponer todos estos elementos, ¿no? Que le van a permitir precisamente mostrarle a los países de América Latina que China es un socio confiable, que China finalmente los apoya para llevar a cabo proyectos de infraestructura, para lograr que además empiecen a desarrollar sus economías. Y vemos cómo se lanza ese famoso plan de cooperación China-CELAC 2015-2019, en donde ahí se plasma precisamente toda esta línea y todos estos objetivos que pretende el presidente Xi Jinping con respecto a China. Entonces vemos cómo China se proyecta como ese país que ofrece infraestructura, que ofrece financiamiento, pero que también está pensando en la necesidad de que se lleve a cabo todo un proceso en donde, sobre todo los jóvenes universitarios, empiecen a estudiar en China, conozcan la lengua china, la cultura china, etcétera. Después se lleva a cabo el segundo y tercer foro China-CELAC, en donde ahí se sigue trabajando precisamente para ir delineando
toda esta política que se va a seguir en todos estos rubros. Y se introduce también ya la famosa la nueva ruta de la seda para los países de América Latina. Esto es muy importante porque cuando se echa a andar este proyecto se decía, bueno, ¿y qué pasa con América Latina? América Latina no va a participar en esos proyectos. Y finalmente, en 2021, cuando vemos el tercer foro China-CELAC, que va a ser virtual precisamente por la cuestión de la pandemia, se da el plan conjunto para la cooperación en áreas clave de 2022 a 2024. Bueno, aquí estamos viendo una lista de los países que finalmente se adhieren a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, China considera a los países de América Latina como países que tienen una gran importancia dentro de la política que sigue China. Y además los ve como esos países que finalmente están siendo receptivos a lo que dice China y a lo que está haciendo China. Entonces, por eso vemos cómo no solamente trabaja a nivel bilateral, sino también a nivel multilateral, discute con los líderes en esos grupos tan importantes como el G20, en la misma Organización de Naciones Unidas, para ir coordinando la línea que van a seguir, sobre todo en todos los problemas que aquejan al mundo, como es el cambio climático, la seguridad energética, etcétera, etcétera. Y les muestra que tienen intereses comunes para poder trabajar de manera conjunta. Aquí vemos cómo China trata de seguir una línea en donde ve a todos estos países de América Latina dentro de estas relaciones de cooperación global, en donde América Latina ve a su vez a China como ese país que finalmente puede ayudarle a desarrollar sus economías. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo finalmente? El gobierno de la República Popular China está tratando de establecer asociaciones de cooperación con los países de América Latina. Y lo que dice China es que estas relaciones deben de ser de igualdad, en beneficio recíproco y de desarrollo compartido. Hay muchas versiones acerca de si en verdad China pretende seguir esta línea que los líderes chinos dicen que es una línea de ganar-ganar y que no hay otra cosa atrás. Y bueno, el presidente Xi Jinping ha hecho varias propuestas, como este marco 1+3+6, y con esto lo que estamos viendo es que el presidente Xi Jinping está tratando de ir guiando esta política hacia los países de América Latina, con estos nuevos proyectos de infraestructura, con la cooperación con universidades, y cómo China quiere proyectar esa imagen de constructor de la paz mundial, que contribuye al desarrollo global y que defiende el orden internacional. Podemos concluir entonces que Xi Jinping se ve a sí mismo como el líder que guía a este país y que está logrando la recuperación de China para que vuelva a ser ese gran país que era. También promueve sus valores culturales, tradicionales, pero también sus valores socialistas. Impulsa el movimiento de los países del sur global, incluidos los de América Latina, para que finalmente luchen por sus intereses y por cambiar el sistema internacional que prevalece ahora. Entonces vemos cómo Xi Jinping está mostrando una China que puede ayudar a los países en desarrollo a defender sus derechos y que les da las herramientas para que finalmente
impulsen su desarrollo económico. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Conelli. Seguimos con la ponencia de los escenarios estratégicos de la relación China-América Latina y el Caribe por parte del profesor Adrián Bonilla. Él es PhD en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, fue director de la sede Ecuador de Flaxo y además secretario general para toda la región del organismo internacional. Dirigió la Fundación EULAC, organismo intergubernamental que agrupa a los países de la Unión Europea y de la CELAC. Ha publicado extensamente sobre políticas exteriores latinoamericanas y temas de seguridad internacional. Actualmente es profesor titular de Flaxo. Profesor Adrián, bienvenido. Gracias, Juan Federico. La presentación va a girar alrededor de cuáles son las capacidades de la CELAC para convertirse en contraparte de China, puesto que es efectivamente la única entidad internacional que tiene la posibilidad de agrupar a los 33 países de la región. Y para ello vamos a mirar un poquito los antecedentes del ambiente internacional en que la relación birregional se mueve, mirar esas capacidades y concluimos. La idea es efectivamente, y esto lo hemos visto reiteradamente, el crecimiento de la presencia china en el hemisferio occidental, en América Latina y el Caribe, ha sido exponencial, ¿sí? De menos de 10.000 millones de dólares anuales de inversión a principios de este siglo. En estos momentos estamos con una inversión de alrededor de 150.000 millones de dólares, si tomamos las cifras del año 2023. Hay objetivos estratégicos comunes, ¿no? Desde el lado chino es explícito el interés en acceder a los recursos naturales de la región. Desde el lado de América Latina y el Caribe es explícito el interés en recibir inversiones y potenciar la construcción de infraestructura en los países que se asocian con China. La idea de una presencia común de carácter geopolítico ha girado en distintos actores de las dos regiones, pero no olvidemos que América Latina, de aquellas regiones con las cuales China se relaciona, es la más lejana y que aproximadamente solo el 6% de las exportaciones chinas llegan a América Latina y el Caribe. Y esto nos da una medida de la relevancia económica de la región para China y para el resto del mundo, que no necesariamente implica que sea una relevancia menor políticamente. No olvidemos también que América Latina solamente tiene el 7% del Producto Interno Bruto global. América Latina busca la diversificación de mercados y en términos políticos busca la diversificación de presencias de contrapartes extrarregionales. Se relaciona, por ejemplo, la CELAC, al igual que con China, se ha relacionado en realidad mucho más frecuentemente con la Unión Europea y está buscando abrir espacios de vinculación con la India y con la Organización de la Unidad Africana, por ejemplo. La presencia china en la región se mide en inversiones, una primera ola de inversiones que giran alrededor de préstamos vinculados a recursos estratégicos, inversiones en industrias extractivas, petrolera, minera, inversiones en bienes agrícolas, inversiones que tuvieron que ver con la potenciación de las economías agrarias en la primera década de este siglo durante el boom de las exportaciones latinoamericanas hacia el mundo, pero sobre todo hacia China y la caracterización de acuerdos de intercambio, por ejemplo, de petróleo por asistencia, caracterizaron esta primera etapa que no ha terminado, pero que se ha complementado con una segunda, que son inversiones chinas en deuda soberana, participación china en instituciones hemisféricas,
multilaterales de créditos como el Banco Interamericano de Desarrollo o como la CAF, que ha generado una serie de relaciones, algunas de más dependencia que otras, como el caso de Venezuela o Ecuador en términos de deuda con Beijing. Pero son las expectativas de América Latina y son las capacidades que China tiene en ese relacionamiento. En términos de infraestructura, tuvimos la conferencia magistral, pero las inversiones chinas en la región se han levantado sobre proyectos energéticos, las hidroeléctricas ecuatorianas son un ejemplo, sobre proyectos de transporte, el puerto de Chancay en el Perú es un ejemplo, sobre tecnologías, y esta es la última etapa de digitalización que suponen la implantación de infraestructura para comunicaciones 5G y el uso de otras tecnologías similares. Parecería que la siguiente etapa, que no significa que dejan de existir las anteriores, va a ser una proyección en el intercambio de América Latina y China en el área de lo digital. Estas áreas, pero sobre todo la digital, es un área de competencia con la Unión Europea y también con los Estados Unidos. El proyecto que efectivamente resume globalmente esta proyección china hacia el conjunto del sistema internacional es el proyecto Belt and Road, la franja y la ruta. En este proyecto, que básicamente fue originado como un mecanismo de redes de infraestructura que conectaban el extremo oriente de China con el resto del mundo y que se ha transformado en un instrumento de relacionamiento de política de la República Popular con los países del resto del mundo, pues este proyecto da una visión, es una iniciativa de carácter estratégico que le da sentido al conjunto de la cooperación, de la inversión y del crédito que China tiene con diferentes regiones. En el caso de América Latina y el Caribe, 22 de los 33 países de la región han adscrito a la iniciativa Belt and Road, que apunta al desarrollo de China, por supuesto, ¿no? Pero que complementa ese desarrollo con inversiones similares en otras partes del mundo. Y que es una de las expresiones, de las manifestaciones de la última etapa de la globalización. Es una de las expresiones más intensas de la última etapa de la globalización. Y si hablamos de la globalización como la construcción de un espacio económico y político, financiero, productivo, de mercados, también, pues vamos a decir que si hay un triunfador, si hay una triunfadora de la globalización liberal, de la última etapa de la globalización, es sin duda la República Popular China. Y en ese contexto, la imagen de multipolaridad que acompaña a la política exterior de China y de otros países como un hecho que debe ser reconocido institucionalmente, porque el orden institucional que tenemos es el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, es un elemento que articula otras regiones del mundo. En los hechos, en la práctica, en la realidad, ¿sí? El orden internacional es ya, ahora, sin necesidad de que la ONU lo reconozca así, un orden multipolar. Por supuesto, no es simétrico. Ningún orden internacional en ningún momento de la historia de la humanidad y de la historia moderna de la humanidad ha sido simétrico. El proyecto Belt and Road es presentado como un proyecto de coprosperidad, que es una muy antigua tesis china que proviene incluso desde de la época de Mao.
Los vínculos estratégicos entre la región y China giran entonces alrededor del comercio, pero también a las expectativas de alineamiento internacional, a los apoyos multilaterales que la región pueda dar, por ejemplo, a China en temas centrales para la política exterior de ese país, como como la construcción de Taiwán como parte del territorio inalienable chino. Como desde la perspectiva latinoamericana, como la presencia china, también como un contrapeso a la presencia de los Estados Unidos y complementaria en esa misma lógica a la presencia europea. Las oportunidades son básicamente económicas, las oportunidades políticas son un poco más complicadas, a pesar de que efectivamente en el año 2015, el foro China-CELAC, vamos a tener uno nuevo próximamente, planteó una serie de objetivos económicos, se incrementó el comercio bilateral, se priorizaron obras de infraestructura, se acordaron apoyos internacionales mutuos desde la perspectiva de sur global, pero también desde la perspectiva particularmente china de una sola China en ese tema particular en donde recibió la adhesión de los países de América Latina. Pero América Latina es muy heterogénea. La forma de inserción en los mercados globales es heterogénea. La distribución de las capacidades políticas de sus estados es distinta. Una cosa es el Brasil y otra cosa es Honduras. Una cosa es México y otra cosa es Ecuador. Una cosa es Barbados y otra cosa es Perú. Las expectativas y las necesidades son distintas. La heterogeneidad marca además modelos de desarrollo, porque tenemos zonas muy proteccionistas como las de Mercosur que conviven con zonas de regionalismo abierto o de apertura liberal como Perú o como Chile. Lo que tenemos en común es esta presencia abrumadora, histórica de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero la realidad de los últimos años es la de fragmentación política que ha acompañado a esta heterogeneidad estructural de la región. Hay varias Américas Latinas y varias regiones, no solamente geográficas, unas más cercanas a los Estados Unidos, unas más lejanas, unas más proteccionistas, otras menos proteccionistas, unas más extractivas, otras más agrícolas, otras más industrializadas. La región es muy heterogénea y la posibilidad de lograr consensos cada vez ha sido más difícil. La CELAC se plantea como un mecanismo de diálogo político. En estricto sentido, no es un mecanismo de integración. La integración supone cesión de soberanía a una entidad supranacional. Por ejemplo, en el caso del comercio de la Comunidad Andina, la CELAC jamás se ha planteado ser una entidad que integre ni políticamente ni económicamente a la región. No hay mecanismos en ese sentido. Hay una ausencia de institucionalidad, no hay una secretaría permanente. Si uno quiere llamar a la CELAC, no le responde un señor al otro lado de la línea, una señora que le diga aló CELAC. Hay una presidencia pro tempore que se cambia todos los años y esa es la institucionalidad, depende de una cancillería que es designada por los miembros de la CELAC en algún momento y que cambia permanentemente. Y no tiene como institución internacional, como entidad internacional, la capacidad de hacer cumplir no sus resoluciones, porque no tiene la posibilidad de sacar resoluciones, sí declaraciones, ¿sí? La CELAC hace declaraciones, no resoluciones, de tal manera que es un organismo en donde no existen fusión de sociedades y donde no hay normas de carácter supranacional que le den cierta gobernanza sobre sus miembros. Tampoco hay rendición de cuentas. Y en este sentido, como contraparte, no solamente de China, de cualquier otra región del mundo, es una contraparte extremadamente débil, difusa, frágil. Eh, en esta lógica, ¿sí? ¿Qué es lo que no son las relaciones entre la CELAC y China? ¿No? No son relaciones entre sociedades. No son relaciones multilaterales. Las de China son relaciones
también con un contexto de diálogo político. No, no es la OTAN, no es la OEA, ¿sí? No es Mercosur, ¿sí? Es una instancia de diálogo político, la CELAC, y su posibilidad de relacionarse con otras regiones es también de diálogo político. Esto no significa que China no tenga relaciones con América Latina, las tiene, pero con cada uno de los países por separado son básicamente relaciones de carácter bilateral. En el momento actual, concluyo con esto, son altamente improbables las posibilidades de una posición estratégica común con toda la región, más allá de la retórica, ¿no? En la perspectiva o la expectativa de un orden multipolar, no hay opiniones comunes en América Latina y el Caribe, y la CELAC requiere prácticamente unanimidad para asumir una posición, una declaración. Respecto de la competencia global entre China y los Estados Unidos, las posibilidades de que el conjunto de la región se adhiera a una u otra posición son muy limitadas. Probablemente, y lo que hemos visto hasta el momento, la mayor parte de los países de la región, dependiendo de la intensidad de los vínculos con una u otra potencia, intentarán preservar esos vínculos e intentarán preservar las ventajas que tienen sin que esto signifique necesariamente desacoplarse de la otra. En otras palabras, buena parte de la región, si no toda, tal vez con unas 2 o 3 excepciones, no se alineará en la competencia estratégica entre los Estados Unidos y China e intentará ser resistirse a presiones de alineamiento de una u otra parte. Ese intento de resistencia no sabemos si finalmente podrá ser exitoso en el caso de unos países o de otros países, dependiendo del vínculo con sus contrapartes económicas. Ecuador, por ejemplo, tiene como su primer socio comercial a los Estados Unidos, pero China es el segundo. Y China ha sido un proveedor de crédito muy importante para el Ecuador. Finalmente, el hecho de que la CELAC no tenga la capacidad de representar al conjunto de la región en relaciones específicas no implica que no haya expectativas comunes y que en otros foros multilaterales, Naciones Unidas, por ejemplo, haya cada vez, y esta es la evidencia histórica, cada vez una intensidad mayor de coincidencias con la China que la que hubo, por ejemplo, antes de el advenimiento de este siglo. Perfecto. Profesor Adrián, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos con la profesora Ardaya del Centro de Investigaciones Económico y Social de Bolivia. Ella nos va a presentar la ideología más importante que la nación. La profesora Ardaya es socióloga con estudios de posgrado en Bolivia, Argentina y Francia, y es doctora de la Escuela de Estudios Sociales de París. Ha sido docente investigadora en universidades de América Latina y España. Fue directora de Flaxo Bolivia y es consultora de organismos internacionales como el BID, el PNUD, UNICEF y ONU Mujeres. Cuando se desempeñó como diputada nacional y ministra de Participación, también se desempeñó como diputada nacional y ministra de Participación Popular. Es autora de numerosas publicaciones y ha recibido varios reconocimientos, incluido el premio Manuela Sáenz. Profesora Ardaya, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a los organizadores por la pertinencia en la realización de este debate y por supuesto también ser conscientes de que nos falta muchísimo de aprender sobre China. China es diferente a Occidente, a lo que hemos vivido prácticamente desde que Colón llegó a estas tierras. Y creo que es importante reconocer que conocemos poco
y que también China no se reconoce como heredera de Occidente y por supuesto mucho menos de los valores que guiaron la Revolución Francesa. Los tres compañeros que me han precedido me ayudan a no repetir muchas cosas. Yo me voy a referir a la relación bilateral Bolivia-China. Y creo que es importante hablar de esta especificidad de la cual nos hablaba nuestro antecesor. En el caso boliviano van a ser 40 años de relaciones diplomáticas con Bolivia, pero en realidad es a partir del 2012 cuando se intensifican estas relaciones con el presidente Evo Morales y el auge de las exportaciones de commodities y materias primas por parte de Bolivia. Y por supuesto ese periodo coincidió con la apertura al mundo de China y esa nueva visión que implanta el Partido Comunista en China. Yo quiero partir diciendo que Bolivia en este momento está atravesando un conjunto de múltiples y complejas crisis. Tenemos una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis ambiental e incluso una crisis de identidad. Se han agotado este patrón de acumulación y este patrón de hegemonía que finalmente creo va a dar fin a ese modelo de desarrollo que surgió en 1952. Otro tema importante en el caso boliviano, porque se relaciona con la relación bilateral, es el cambio de las bases sociales de la democracia en Bolivia, que se han vuelto informales y están caracterizadas por la insubordinación y la transgresión generalizada. Tenemos entonces que en este nuevo orden mundial, China ejerce un papel fundamental y se ha constituido en el principal socio comercial de Bolivia en este momento. Y claro, tenemos también un proceso internacional muy fuerte en el cual está cambiando la correlación de fuerzas que todavía no tenemos datos sobre el resultado. Pero el dato es que es una relación absolutamente desigual entre Bolivia y China, porque, entre otras razones, Bolivia no existe en el mundo en este momento por el tipo de relaciones internacionales que establece Bolivia con el mundo. Cuando gana Evo Morales la elección, él lanza una consigna que dice Causachun coca, walichun yanquis. Traducido del quechua es viva la coca, muere el imperialismo. Y es esa la consigna que va a guiar todos sus tres gobiernos que tuvo y lo mismo el actual, es decir, donde la consigna y la lucha contra el considerado enemigo principal va a ser el eje de la política, no solo exterior, sino de toda la política pública, porque como sostenemos, la consigna es lo que ha sustituido a la política pública en el país. Entonces, hay una visión de Bolivia en la relación con China que se basa, yo diría, en tres ejes centrales. Una primera visión en su relación con China es el pragmatismo, ¿sí? Donde Bolivia accede a los créditos, a las inversiones, como decía María Estela y Tim, fundamentalmente a inversiones relacionadas con la infraestructura, pero no solo con la infraestructura, sino también cada vez con mayor importancia el intercambio
la venta de Bolivia de alimentos, ¿no es cierto? Este pragmatismo, decíamos, hace que Bolivia acceda a todos los créditos y sea condescendiente con China, por estas razones ideológicas, en el control, en la ejecución de estos créditos, ¿no? El tercer tema que quisiera hablar, primero el pragmatismo, luego la sobreideologización en estas relaciones bilaterales. Yo quisiera hablar de un caso muy específico de la economía boliviana que se relaciona con cómo se ha producido un hecho de globalización de la economía popular informal entre un sector del comercio informal boliviano con China, ¿no? Entonces tenemos que las diferencias fundamentales son que China vela por su interés nacional en las relaciones internacionales, como ha sido expuesto. En cambio, en Bolivia prima el interés ideológico y el corto plazo, ¿no? Entonces tenemos una China mirando su interés nacional y el mediano y el corto plazo, y en cambio Bolivia solo ve el interés ideológico, la hermandad, entre comillas, que supuestamente habría con China, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito estos tres campos donde se observan las relaciones bilaterales. La primera es la legal y la pragmática, ¿no? Que es el intercambio comercial, las inversiones que se dan en prácticamente muchos rubros, no solo la infraestructura, la producción de alimentos, sino también la tecnología, ¿no? Entonces hay inversiones que se dan fundamentalmente en minería e infraestructura. La sobreideologización, que es el aval, como decíamos, y condescendencia de Bolivia frente a las condicionalidades, a la transgresión de las normas institucionales y laborales que hace China en la ejecución de los proyectos, porque luego vamos a ver cómo China va en la ejecución de sus obras hasta donde le deja el gobierno boliviano, que como vamos a ver es muy flexible. Y estas relaciones informales globalizadas que se han dado, diríamos, por cuenta propia entre un sector de comerciantes de origen aymara que ha conformado sus propias instituciones para este relacionamiento directo con China a través del compadrazgo, el parentesco, el presterío y otro tipo de formas, entre comillas, originarias, el pasanacu, por ejemplo, para relacionarse directamente con China sin ayuda estatal boliviana ni sin ayuda estatal China, que es una asociación, digamos, para la globalización desde abajo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, acá tenemos el tema, en este caso, el tema de la minería aurífera y el contrabando. La minería aurífera está prácticamente tomada por las cooperativas mineras bolivianas. Los cooperativistas mineros bolivianos tienen una concesión de determinados territorios para la explotación, en este caso del oro, donde por principio, por ley, no pueden contratar trabajadores asalariados porque son los propios trabajadores los que tienen que trabajar en ese tipo de minería. Pero lo que ocurre es que los cooperativistas mineros han cedido estas concesiones a empresas y ciudadanos chinos. Tenemos ciudadanos chinos haciendo las explotaciones a cambio de un monto que dependerá de la negociación, que puede ser
el 40, el 25, el 30%, pero donde algunos cooperativistas no trabajan, sino que reciben una suerte de renta por la explotación. Y luego tenemos los comerciantes contrabandistas que hacen una relación directa con las ferias chinas que importan más de 4.000 productos desde la China, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto, tanto la minería no paga impuestos, paga un mínimo de regalías, en cambio los contrabandistas importan directamente y tampoco pagan impuestos. Entonces, tenemos que se dan esos tres tipos como los principales de relacionamiento bilateral. Como todos podemos deducir, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia. Eh, los créditos ascienden a más de 1.500 millones de dólares, muy poco diríamos, en relación a otros países, y por supuesto la balanza comercial bilateral tiene un saldo negativo para Bolivia, ¿no? En los contratos que se realizan entre el gobierno boliviano y el gobierno chino, están priorizados aquellos contratos llave en mano, donde prácticamente los empresarios bolivianos han sido desplazados y solo acceden a ciertos porcentajes en la terciarización que hacen las empresas contratadas, ¿no? Y por supuesto, también tenemos una terciarización con los locales en todos los sectores en los cuales interviene estos contratos chinos. Entonces tenemos que, para ir concluyendo, las relaciones oficiales, China influye en la economía boliviana mediante los empréstitos, la presencia directa de las empresas ejecutoras chinas. China lleva su propia maquinaria y sus propios empleados y sus propios trabajadores para la construcción de carreteras y otro tipo de infraestructura, según la sociedad civil boliviana de calidad dudosa, ¿no? La presencia directa de empresas de inversión en la minería, minerales ferrosos y no ferrosos, y por supuesto, especialmente el litio, que Bolivia, como saben, tiene la principal reserva mundial. Y por supuesto, el intercambio comercial comercial informal con su contratación y terciarización, especialmente en la minería del oro. Oficialmente no se conoce cuánto Bolivia exporta de oro, ni a dónde lo exporta, porque se trata de una economía subterránea, ¿no? Entonces, esta economía subterránea, sobre todo la del oro, como hemos dicho, son concesiones oficiales, entre comillas. Muchas cooperativas todavía ni siquiera no están legalizadas, no han logrado cumplir con todos los requisitos. Y la minería del oro tiene varias características fundamentales, que es el profundo deterioro ambiental por el uso indiscriminado del mercurio, la evasión de impuestos, por supuesto, el trabajo a cielo abierto, 24 horas, toda la semana, todo el año, y por supuesto desconocimiento del oro extraído. Y hay, por supuesto, las transferencias ocultas de cooperativas bolivianas a ciudadanos chinos. Insisto, China ensancha los espacios y las normas que el Estado receptor le permite. Va hasta donde el Estado le permite, y tenemos un Estado muy flexible en el caso de China, porque supuestamente se trata de un gobierno afín a el gobierno boliviano. Entonces, tenemos esa forma de informalización de la economía y también, por supuesto, el tema del comercio, que tampoco sabemos cuánto se mueve ahí, porque en Bolivia no existen información oficial o es muy poco
transparente. En todo caso, lo rescatable de los comerciantes aymaras es que se trata de ciudadanos bolivianos que se introducen en los intersticios abiertos de los clústeres productivos chinos mediante rutas comerciales que ellos mismos han diseñado. Los contactos ellos mismos los han hecho, han pagado sus propios traductores y por supuesto también una de las formas que uno puede observar muy en el último tiempo es que ciudadanos bolivianos y chinos se emparentan por la vía del matrimonio y logran mejores formas de negociación tanto en China como en Bolivia por la vía del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, para concluir, diríamos que la relación bilateral es una relación desigual, asimétrica, muy compleja entre China y Bolivia. Y un Estado boliviano, como hemos dicho, que deja actuar a los intereses de los ciudadanos chinos de modo excesivamente permeable, ¿no? Entonces, la otra cosa que podemos citar es que las redes de emprendimiento informal en la relación entre China y Bolivia son cada vez más importantes al margen de esta relación formal vía convenios, vía empréstitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para finalizar, yo diría, perdón, la relación anterior, como decíamos, entre comerciantes chinos y bolivianos, ahí no tuvo nada que ver el Estado, ningún apoyo, fue propia iniciativa. El puerto de Chancay va a representar, cuando se entere el gobierno boliviano, una ventana de oportunidades para las relaciones entre China y Bolivia, con un cambio, por supuesto, radical de la política exterior boliviana. Seguramente esto va a ser muy importante, pero mientras el gobierno actual no se haya enterado de la existencia de ese puerto, pues hasta ahora no se ha tomado en cuenta, ¿no es cierto? Y por supuesto, una condición importante para este cambio de política exterior es la dotación de nuevos contenidos a la democracia, que como todos sabemos, vivimos la peor crisis, creo, de toda nuestra historia, y por supuesto, un vaciamiento de los contenidos de la democracia. Y por último, las relaciones bilaterales se van a consolidar, entre otras, mediante razones geopolíticas en el contexto de la guerra arancelaria provocada por el presidente Trump y cuyo destino final desconocemos. Gracias. Muy amable profesor Ardaya por su excelente presentación. Finalmente concluimos con la ponencia China y la región andina, transformaciones en las relaciones económicas, sociales y cívicas de Sebastián Ruiz, Grupo Faro, de Ecuador. Sebastián es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado en la Universidad de Ámsterdam y una maestría del desarrollo por Flaxo, Ecuador. Es especialista en investigación social, evaluación de políticas públicas y programas de cooperación internacional. Ha liderado equipos de investigación en el sector público y se ha desempeñado como consultor en áreas de economía, protección social, desarrollo infantil y pobreza en organizaciones como el BID, UNFAP y Alinea Internacional. Actualmente es coordinador de investigación y evaluación de políticas públicas y programas en FARO. Profesor Sebastián, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias. A nombre de Faro, yo quiero, igual que mis colegas, felicitar y saludar a esta iniciativa, porque como varios de los colegas anteriores han mencionado, muy poco se conoce a nivel de cultura, de educación, en temas de China y viceversa también. Nada más decirles que Faro es un tanque de pensamiento, de acción colectiva e independiente, que busca generar evidencia para implementar iniciativas para incidir en la política pública y promover prácticas para una sociedad más equitativa. Faro pertenece a la red de innovación por el cambio, I4C,
Esta es una red de organizaciones, red global de organizaciones que buscan conectarse para fortalecer el espacio cívico, sobre todo cuando existen restricciones a las libertades básicas. Entre el 2022 y 2023, FARO lanzó una investigación que se llama Influencia en la sociedad civil y el espacio cívico. En América Latina, a cargo de FARO, estuvo el análisis de toda la región andina. A cargo de la Red Argentina de Cooperación Internacional estuvo la parte de CONOSUR y de Jóvenes contra la Violencia la parte en Centroamérica. El objetivo de este estudio era plantear un conocimiento sólido necesario para que la sociedad civil pueda fortalecer el espacio cívico en relación a la influencia de China. También, finalmente, promover un compromiso y una colaboración de redes para responder estratégicamente a este tipo de relación. Bueno, este es el contenido. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo de la evaluación del crecimiento del PIB de China entre 1990 y 2023. A finales de la década de los 80 tenemos la caída del muro del Berlín y tenemos una apertura económica y reformas impulsadas por el gobierno chino. A finales de la década de los 90 también tenemos la implantación de las zonas económicas especiales y también un cuestionamiento a nivel mundial del orden que se regía en ese entonces. Entre el 2009 y el 2010 tenemos la crisis subprime de Estados Unidos y de de todo Occidente. Nace el BRICS y crecen las economías emergentes. Como todos sabemos, 2020 tenemos la pandemia mundial y como podemos ver, siempre el crecimiento económico de China ha estado sobre el de Estados Unidos y de las principales potencias del mundo. Esta es una gráfica voy a exponer dos gráficas de cómo se puede ver el salto chino en temas económicos y también productivos. Esta es la red de tren de alta velocidad en China en el 2010 y esta es la misma red en el 2017. Entonces, los hitos estratégicos de China en la región andina, como ya habían mencionado anteriores panelistas, son en los 70s, 80s tenemos el inicio de las relaciones diplomáticas con países de la región andina, 70s Venezuela y Perú, 80s Ecuador y Colombia. En el 2008, Hu Jintao trasciende ya a una política comercial y una integración más profunda con la región a partir de como lo habían dicho anteriores panelistas, política de ganar-ganar, en un tema de soft power o de poder blando, a través de una cooperación y coordinación que se desarrolla el multilateralismo con los países de la región andina. Esto era promover el desarrollo en países en países de vías en desarrollo en función de la inversión y el financiamiento de infraestructura. 2015 llega Xi Jinping a la cumbre China-CELAC. Se plantea en un lapso de 10 años, de los 10 siguientes años, una inversión de alrededor de $250 mil millones en la región. CELAC es el único canal de comunicación fuerte entre China y Latinoamérica en términos de representación legal. Vale decir que en CELAC la participación del Pacto Andino es muy ligera en comparación a la de Cono Sur y de otros países. En 2016, Xi Jinping visita la región andina para promover temas de cooperación ya más ligados a los ODS 2030. Entonces, la naturaleza del sector público chino es más o menos un gobierno central fuerte, con provincias y municipios que compiten entre sí bajo el paraguas del Partido Comunista Chino. La presencia y estabilidad interna que caracteriza al sector público chino no ha podido encontrar un interlocutor de las mismas características en la región. Aquí yo les muestro cuáles más o menos serían las estrategias de influencia económica en la región andina a partir de la firma de tratados de libre comercio, la inversión extranjera directa y el financiamiento que se traduce en deuda.
Entonces, podemos ver que tenemos TLC, nada más Perú y Ecuador en los últimos años. La inversión se ha caracterizado en sectores primarios, minería en Ecuador, Colombia, Perú y también Bolivia, y petróleo en Venezuela. Incluso la inversión extranjera directa de petróleo en Venezuela ha alcanzado los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, por otro lado, tenemos una propuesta de financiamiento ya un poquito más diferente en otros sectores. En Ecuador hay 23 megaproyectos financiados con financiamiento chino en los sectores de hidrocarburífico, minero, infraestructura e hidroeléctricas. En Colombia, el reciente inversión del 2020 del Metro de Bogotá. Pero en Venezuela llama mucho la atención este tema de inversión, más bien, perdón, de financiamiento en multisectores entre el 2008 y el 2015, que llegó a un monto de 50.000 millones de dólares. En Perú tenemos el puerto de Chancay, en el sector de logística, y en Bolivia telecomunicaciones y petróleo en Tupac Katari, que es un satélite por tema de comunicaciones de la refinería Motum. Este es un gráfico de la evolución entre el 2017 y 2019 del financiamiento de China en la región andina. Vemos un salto del 2010 y la barrita del color azul que se va apilando es la inversión en otros. ¿Qué es esto? El financiamiento a partir no recuerdo muy bien cuál es el nombre específico, pero es el financiamiento en preventas petroleras que se tuvo tanto con Venezuela como con Ecuador en el 2015-16. Los principales sectores que China busca invertir entre el 2017, entre el 2007 y el 2023 son energía en Bolivia, Ecuador y Venezuela, transporte en Bolivia y Ecuador, minería no energética en Venezuela, industria y comercio en Bolivia y TICs también en Bolivia. Aquí cabe resaltar, es muy importante este tema del financiamiento no tradicional que se tuvo a partir de los Loans for Oil en Ecuador y Venezuela. Mientras que en países como Perú, Colombia y Bolivia sí se tuvo, obviamente, en una menor cuantía la inversión extranjera directa. Estos Loans for Oil tenían una tasa de interés del 6.5 al 7.5% y estaban vinculados al pago del petróleo en barriles por día a un precio negociado entre 25 y 55 dólares. También tengo que recalcar aquí que Perú es el segundo destino a escala mundial en términos de inversión extranjera directa chinas en el sector. Perú concentra el 55% de la inversión extranjera directa megaminera en América Latina y el 11% a escala mundial. Esta es más o menos la parte comercial. ¿Qué es lo que exporta la región andina? Somos primarios exportadores. ¿Y qué importamos? Principalmente equipos de transmisión, ordenadores y autos. En el caso de la región andina podemos ver que tenemos una dependencia bastante fuerte comercial y una creciente influencia económica de China en la región. Además, la balanza comercial es deficitaria de los países de la región con China. Y China, sin embargo, China es un socio comercial estratégico que compite directamente en el mercado comercial con Estados Unidos, con la influencia de Estados Unidos. Este es el comercio externo que tenemos aquí en Ecuador con China. En temas de exportaciones, igual, nuestros productos principales son camarón, concentrados de plomo y de cobre. Y en importaciones tenemos textiles, partes de maquinaria industrial y materias para la agricultura. Ahora, por el lado de... Un poco, ¿listo? Por el lado de la sociedad civil, ¿cuál ha sido la influencia de China en la región andina? La meta de China ha sido ser reconocida como un poder mundial responsable frente a las amenazas de un nuevo neocolonialismo en la región andina y en el África. Este tema de soft power es más o menos sin recurrir a medios coercitivos, más bien centrándose mucho en medios culturales e ideológicos y teniendo como complemento los medios diplomáticos para que la cultura china y los valores de las instituciones despierten admiración y respeto en otras naciones como sería la región andina. Aquí tenemos que hacer un mea culpa como andinos. Tenemos un desconocimiento bastante amplio por la cultura, cómo se desempeña China en temas de
de su proyección internacional. ¿Qué quiere China en la región? En términos, culturales y también idiosincráticos. A nivel de gobierno, los gobiernos de los países de la región andina han sido los únicos interlocutores legítimos frente a las inversiones del financiamiento de China. Entonces es casi inexistente los vínculos de China con las organizaciones de la sociedad civil. Si bien la penetración de China en el campo de la sociedad civil regional es débil, la relación con las OSCE es casi nula. La penetración de China en la región andina se ha dado por tres factores principales. Gracias. Tenemos los institutos Confucio, que tenemos alrededor de 4 en Perú, 3 en Colombia, 1 en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estos institutos son organizaciones educativas sin fines de lucro que se instauran en las principales universidades de los países de la región andina. Aquí les quería mostrar también un gráfico del crecimiento demográfico, que es la línea de líneas punteadas es la de China, mientras de Latinoamérica está en puntitos rojos. Otro tema que tenemos de influencia. ¿No? Listo. De influencia de China es la entrega de becas y también oportunidades académicas. Incluso en China el español es una opción en el Gaokao, que es el examen de ingreso a las universidades desde el 2018. Como déficits en la región andina tenemos la falta de centros especializados en estudios sobre China y Latinoamérica. Los líderes en investigación de relaciones China-región latinoamericana han sido Brasil, Argentina y México, como podemos ver en esta conferencia. Y Ecuador no tiene programas universitarios que estudien específicamente las relaciones de China y con el Asia Oriental. Las brechas críticas para Ecuador son no tener expertos y negociadores para abordar los principales desafíos y oportunidades económicas que las relaciones comerciales y económicas con China genera. Además, la sociedad civil tiene un desconocimiento bastante grande en lo que es cultura, historia y la estratégica china de inserción en el sistema mundo. La proyección internacional incluso hay una falta de comprensión de esta estrategia china. También quería conversarles sobre las inversiones chinas y su impacto en los derechos humanos y ambientales en América Latina. Sin embargo, aquí hay que resaltar que no solo es de China, ¿no? También es de origen de cualquier proyecto, sea canadiense, alemán, estadounidense, que vulnera los principales derechos del medio ambiente y los derechos humanos. Aquí es muy cuestionable el rol de los gobiernos que promueven estos proyectos. A partir de todos estos temas que hemos tenido en temas de derechos y vulneración del ambiente, nace este colectivo sobre financiamiento e inversiones chinas y derechos humanos del ambiente, que ha sido le ha dado una contraposición al impacto que China ha tenido por medio de financiamiento y de sus inversiones en Latinoamérica. Entre el 2020 y el 2024 se coordinó un informe con 50 OSCs por abusos en 14 proyectos chinos en América Latina frente a la ONU. Además, se facilitó la participación de delegaciones latinoamericanas en evaluación de derechos ambientales y de derechos humanos de la vulneración de estos derechos a partir de estas inversiones. Las organizaciones fundadoras andinas son CEDES en Ecuador, Cooperación, Acción en Perú, CEDIV en Bolivia y entre otras. Los retos para China. China desconoce en gran medida a Latinoamérica y viceversa, la sociedad civil latinoamericana, la matriz de derechos humanos sociales y laborales que tenemos acá, las normativas locales que no solamente son de las sociedades, sino también a un nivel más rural y más local, mucho más descentralizado, y la fuerza del activismo social que nosotros tenemos y no forma parte del Estado. Finalmente, yo quiero llevar que se lleven 4 principales takeaways de esta ponencia a manera de conclusión. Nos caracterizamos por tener un solo interlocutor, que es el Estado con las relaciones de China. Toda iniciativa de la sociedad civil o sector privado debe pasar por el gobierno nacional
China no interactúa directamente con comunidades o organizaciones sociales, sino es a través del Estado. También hay una espacios de participación habilitados como culturales y educativos, los institutos Confucio que les conversé, estos intercambios y becas académicas y los programas de formación en temas culturales de China. Y también hay un tema también de las OSCs de reacción en temas de ambientales y de derechos humanos frente a los impactos de las inversiones y financiamiento chino. ¿Qué no se ve? Los contratos entre estados y empresas chinas no siempre son públicos, hay una poca transparencia en este tipo de contratos. También hay escasa información sobre condiciones y obligaciones y garantías en condiciones, sobre todo de los de financiamiento y de deuda. Y aquí planteo una propuesta de agenda futuro. Fortalecer las capacidades de la sociedad civil latinoamericanas para exigir transparencias en acuerdos bilaterales, documentar y visibilizar las vulneraciones de los derechos ambientales y humanos, impulsar estudios de caso desde lo local y también finalmente ampliar la voz de las comunidades afectadas por los megaproyectos. Aquí les dejo un QR donde pueden ver el estudio. Esto también tiene un poquito de información actualizada del 2023-24 y espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Gracias.